Aquí tenemos un bonito cartel, un mini póster, dirían hoy en día, de Cai Lun o Cai Lun. Cai Lun es el señor que se le atribuye la invención del papel. No sabemos si eso es cierto o no. Sabemos que lo inventó un chino alrededor del año 100. Hay quien dice que Cai Lun era un empleado ahí de gobierno, de alto gobierno ahí del emperador. Hay quien dice que era un eunuco, hay quien dice que no existió. No sabemos exactamente qué onda con Cai Lun. Los chinos dicen que sí, él fue el que inventó el papel, pero no podemos estar absolutamente seguros. Sobre todo porque Mao quemó todo. Entonces, no se puede saber. Entonces, los chinos inventaron el papel. Nos lo enseñaron en primaria, igual que la pólvora, igual que la tinta, ¿no? Igual que muchas cosas. Y la cosa del papel es que se hace según lo que tenga uno a la mano. Entonces, los chinos comenzaron a hacer papel de corteza de árbol, pero era un papel muy grueso y decidieron que mejor no. Entonces empezaron a usar hierbas y plantas que tenían y de ahí salió el papel. Entonces, todo el mundo conoce el papel de China. El papel chino es un poco más grueso que el papel de China que conocemos nosotros, porque no necesitaban más. Necesitaban un papel que aguantara la tinta y el pincel. O sea que no necesitaban un papel muy resistente. Entonces, bueno, aquí tenemos la base con la mezcla del papel y los moldes, igual que aquí. Tenemos este señor arrodillado aquí, sacando la pulpa del papel, y bueno, y tenemos gente ahí organizando cosas. Luego pegaban el papel en la pared para que se siguiera siendo plano y no se arrugara. Y aquí tenemos un molde de bambú para hacer papel chino. Entonces, como ven, se ve bastante endeble, pero el papel lo permitía. Entonces, se mete, como este molde, se mete a la tina donde hay mucha agua con pulpa de papel y de ahí se va sacando las hojas. Entonces, a través de la ruta de la seda, fue que el papel fue llegando hasta Europa. Primero, como dice la lectura, pasaron dos grupos de 600 años para que llegara el papel a Europa, pero llegaron. Entonces, primero por la ruta de la seda, en la batalla de Talas, que está cerca de Samarcanda, resulta que hay dos versiones. Los árabes dicen que unos chinos quisieron revelar el secreto del papel. Los chinos dicen que los árabes torturaron a los chinos para que les revelaran el secreto del papel, porque llevaban papel. Entonces, en el año 754, me parece, fue la batalla de Talas. Para el año 800 ya tenían una fábrica de papel en Bagdad del califato Abbasí. Y ahí comenzó el califato Abbasí, que no tengo foto de eso. Tengo foto de la ruta de la seda que llegaba hasta el Mediterráneo. Pero bueno, el califato Abbasí llegaba desde Persia hasta Marruecos y obviamente el sur de España. Era enorme. Y aquí tenemos una bonita foto donde la ruta de la seda se cruzaba con la muralla china. La muralla china es esta que ven ustedes aquí y la ruta de la seda pasaba por aquí abajo. Y ahí cobraban impuestos. Entonces, aquí tenemos la ruta de la seda con la muralla china y los camellos de la ruta de la seda caminaban un promedio de 40 kilómetros diarios en plano
O sea que tardaban horrores en llegar. Ahora, cuando se encontraron las rutas marítimas para sustituir a la ruta de la seda, la ruta que es la parte azul que vemos aquí, la parte roja fue disminuyendo. Y eso fue hacia el siglo XV. Así es que esta ruta sí siguió usándose porque era muy importante, porque, por ejemplo, había rutas de la seda desde India hasta Rusia. Pero cuando comenzó las rutas marítimas fue que comenzaron los navegantes como Cristóbal Colón, Magallanes, todos estos. Y aquí está como por la ruta de la seda llegaron al califato abasí y luego al norte de África, a España y así a Italia y sucesivamente. Entonces aquí tenemos unos bonitos dibujos árabes de los árabes haciendo papel. Veremos que hace mucho calor y bueno, están primero haciendo pulpa y aquí tienen un molino de papel que ahorita vamos a ver uno. Y tenemos este señor con el molde sacando la pulpa para hacer papel. Y aquí tenemos, me parece fantástico, el pedazo más antiguo que existe de las 1001 noches en papel árabe. Y es como del año 900. Y aquí tenemos 3 páginas del libro árabe más antiguo, que es una gramática de Kitab Garib al-Hadith de 866. O sea que esto ya fue hecho en la fábrica de papel de Bagdad. Y tenemos esto y estas de aquí. Entonces, la diferencia entre el papel chino y el papel árabe es que el papel chino es más delgado por los elementos que usaron para fabricarlo. Y claro, como cada región va teniendo diferentes paisajes, vegetaciones, el papel iba siendo diferente. Aquí tenemos un Corán también de alrededor del año 1000, un poquito antes, porque todavía no están bien dispuestos las vocales. Y tenemos la biblioteca de Bagdad, que estaba con la fábrica de papel. Ahora, aquí tenemos los diferentes papeles. El papel chino, el papel árabe que hemos visto, que se empezó a hacer de lino, de cáñamo y a veces de algodón, dependiendo del lugar en donde se hacía. Y el papel europeo, esta es una página del Misal Mozárabe de Silos, que terminó de usarse el ritual en el año 1080, o sea que el misal es de antes, pero está hecho en papel europeo. Ahora, una característica que además es muy chistosa coincidencia es que se empezaron a usar las camisas de algodón en Europa. Antes no se usaban. En el siglo XIII. Y entonces, con las camisas, pues una gente tenía una camisa y la usaba y la usaba y la usaba hasta que se rompía. Ya que se rompía y que no había forma de repararla ni de nada, se comenzó a hacer papel. Entonces las camisas y el papel van de la mano. Y bueno, y aquí tenemos el igual, ¿no? La gramática de Garb al-Hadith, del año 866, y el Misal Mozárabe de Silos, escrito en letra mero visigoda del año 1080. Y esta foto, aquí siempre doy agradecimientos al bibliotecario del monasterio de Silos que me mandó las fotos, que es muy amable. Ahora,
Cruzando el Mediterráneo desde Marruecos, el papel llegó a Játiva. Decían que había un molino de papel en Córdoba, pero no hay rastros de ese molino. No hay rastros, no hay papel, no hay nada. De lo que sí se tiene rastros del molino y del papel es del papel de Játiva, que está muy cerca de Valencia. El papel de Játiva era una cruza entre el papel árabe y el papel europeo. Entonces, no era tan delgado como el árabe, ni tan grueso como el europeo. Este es un papel de Játiva. Y aquí vemos los corondeles del molde, que son estas líneas anchas que se ven aquí. Ahora, la cronología de la fabricación del papel comenzó en China, pasó a los árabes, pasó a España, alrededor de 1000 por ahí. Luego pasó a Italia y luego vamos a ver que los italianos nos dieron las marcas de agua. Francia para 1348, Alemania, Suiza, Flandes, Turquía, Polonia, Inglaterra, Austria, Bohemia, Moravia, Rusia y México antes de 1580, porque la fábrica de papel estuvo en 1580, la de Culhuacán, pero se hacía papel clandestino desde 1520 y tanto. Pues aquí tenemos un bonito dibujo medieval de una molino de papel, siempre están cerca de un río. ¿Y cuál era el método de fabricar este papel? Las camisas, como ya vimos, se despedazan o se despedazaban y luego se echaban en agua a que se pudrieran. Ya que aquí tenemos un señor despedazando, esto es en un molino muy antiguo, ya que estaban podridas, entonces aquí tenemos el ruido, pero no tenemos este es cuando cae el agua en la rueda del molino, lo que sí tengo es el ruido, y es muy ruidoso. Y esto es el molino del papel. Es donde se va moliendo la pulpa que han hecho con las camisas podridas. Y entonces aquí del lado izquierdo podemos ver esto blanco, eso es la pulpa. Y estos que van subiendo y bajando, porque están conectados con un eje con la rueda del molino, es lo que los va moliendo, apachurrando. Entonces tengo a ver si se oye. Son las partes del molino que van apachurrando la pulpa. Esto es los picos que tienen abajo de cada uno de estos pistones que suben y bajan. Y esto va triturando cualquier parte de camisa que hubiera quedado entera. Y esas van hacia abajo. Entonces aquí las vemos, los ven abajo, los picos están aquí, estos picos de acá, y se va triturando la pulpa. Este es un molino que se llama Richard de Bas, que está en Francia y es de 1326. La única vez que cerró este molino fue en la Segunda Guerra Mundial, pero sigue la misma familia con el molino desde 1326. Y ahora, claro, es como una cosa para turistas, pero... Y aquí tenemos la pulpa, y esa pulpa se mete en agua. No sé si... No. Y con un molde se saca y se va formando una hoja. Entonces aquí podemos ver la pila donde está el agua con la pulpa. Mete uno el molde, saca uno la pulpa y aquí está lista la hoja de papel. Bien, aquí tenemos un señor en otra fábrica, en otro molino. Ahora, este señor que está sacando de esta tina para acá la hoja de papel, la va a voltear arriba de un fieltro. Esta es la hoja anterior y este señor de aquí, que parece que no tiene nada que hacer, va poniendo los fieltros entre una hoja y otra.
¿Por qué el Señor tiene, esto es como muy importante, porque todos los grabados de la enciclopedia de Diderot o posteriores, siempre ponen a este asistente como aquí bailando a la mitad de la sala, y resulta que este asistente tiene que tener esta madera, porque si no, acaba empapado a la hora que este voltea la hoja, y escurre el agua para todos lados. Y luego le pone otro fieltro, y le pone otro fieltro y otra página, y así van armando una torre. Esta torre de papel se empieza a apachurrar entre 4 personas. Y entonces aquí tenemos que esta torre que teníamos aquí, déjenme ver si podemos, que esta torre, fíjense, esta torre va como acá por el chamorro del Señor, más arriba. Resulta que, vean el tamaño de la torre, le están quitando toda el agua, todo el exceso de agua con esta prensa. Entonces van sacando los pliegos uno por uno y los secan, los cuelgan a secar como si fuera ropa, con pinzas, en la parte superior del edificio, que es donde entra más aire. Entonces, en el molino Richard de Base, esa temporada estaban haciendo hojas de papel con florecitas de la región para vendérselos a los turistas, que son estas. Y aquí tenemos las hojas vistas desde abajo, colgadas. Y aquí vemos en la parte de arriba las hojas colgadas, que a veces se pueden colgar en esta parte, pero este es el tercer piso. Ahora, el papel, desde 1389, hubo una comisión dedicada al comercio del papel en Bolonia, y existe todavía la piedra de Bolonia, donde venían los diferentes tamaños del papel, y si a alguien le entregaban un papel que no tuviera el tamaño adecuado, iba a la comisión del comercio de papel y se organizaba un pleito. Y la comisión decidía quién tenía la razón y quién no. Pero desde entonces había como medidas estandarizadas, ¿no? Tenemos el imperial, el real, el mecano y el recut. Y qué proporciones tenía. Más o menos de 1.4, 1.5, 1.3. Aquí tenemos la piedra de Bolonia, que está en un museo, se puede ir a visitar. Y bueno, ¿cómo se distribuía el papel? El papel se distribuía por balas, que eran 10 resmas, o un balón de 32 resmas. Una resma son 500 pliegos. Y se ponían, dependiendo si era un balón, por ejemplo, se hacían unos bultos, o si no, si eran pliegos más chicos, se metían en barriles para mandarlos por tierra o en barco. Los libros también, por ejemplo, a México venían en barriles para que no se mojaran y estuvieran fuera de la humedad. Y aquí tenemos un balón, 32 resmas, una bala, 10 resmas, pero podría variar a 12, una caja, 16 resmas, una resma, 500 hojas, ¿no? 500 pliegos, media resma, 250, cuarta, 125, quinta, 100 hojas, mano, 25 hojas, y un dedo, 5 hojas, que era un cuaderno. Y el papel, hombre, se sigue vendiendo en resmas. Si uno va a comprar papel para imprimir un libro, que necesitamos mucho papel, entonces uno va a comprar resmas de papel. Ya hoy en día la gente no sabe estos de media resma, cuarta, quinta, mano, pero eso eran las medidas de antes. Ahora, para el siglo XVII salió un invento que se llamó la pila holandesa, salió de Holanda. Y esta es una maqueta de la pila holandesa. En vez de usar el molino que vimos ahora, que suben y bajan las cosas que machacaban la pulpa, se molía en esta pila. Y tenemos, esta es una pila original,
para que veamos un poco más el tamaño, y entonces ponían agua, iba dando la vuelta a la pulpa y esta rueda la iba triturando. Y esa es la pila holandesa. Y aquí tenemos una pila holandesa en un grabado mucho más nueva, ¿no? Que bueno, que sí podía ser una pila de este tamaño, pero podían ser unas pilas gigantescas. Cuando comenzó el papel continuo, que esta fue la primera máquina de papel continuo, de finales de 1700, de pronto ya no ponían marcas de agua o sí las ponían. Ahora vamos a ver por qué. Y entonces, luego llegó la máquina Fourdrinier, en donde comenzaron a hacer papel industrial y las marcas de agua se quedaron a un lado, que luego las recuperaron. Cuando comenzó el papel escribe en México tenía marca de agua. Y luego el único que se quedó fue el que era más grueso, que era Escribe Plus o Escribe Extra o algo así. La fábrica de papel Coyoacán tenía marca de agua. San Rafael tenía marca de agua, ¿no? Pero ya usaban máquinas Fourdrinier para hacer papel continuo, no hacer papel empleado, a la forma. Uh-huh. Y entonces vamos a hablar de las marcas de agua, rapidísimo. Las marcas de agua se hacen en el molde del papel. Aquí tenemos esta marca de agua, no sé si la alcanzan a ver, y se hacen con un alambre de latón que no se oxida y se va poniendo lo que cada quien quiere. Está un marco de papel. Vean cómo hay marcos de papel en donde los corondeles están bastante chuecos, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de marcas de papel. Las marcas de agua de papel son hermosísimas. Hay toros, sirenas, jarras, flechas, arcos, flores de lis, estrellas. Son fantásticas. Y ven, y se van cosiendo. Aquí tenemos un señor que está cosiendo la marca de agua al molde. Uh-huh. Esto hace que en el momento en que la pulpa cae aquí, esta parte va a ser más delgada y por eso se ve a contraluz. Aquí tenemos esto de Richard de Bas de 1326, es la marca de agua. Por lo general, las marcas de agua vienen en pares y vienen dos iguales en el mismo molde, que a veces eso nos ayuda o nos despista para encontrar la procedencia de las marcas de agua. Y los formatos es, si tenemos un pliego, va a estar en medio, igual que el folio, doblado a la mitad. En cuarto va a quedar en el lomo, adentro, y en octavo va a quedar en la orilla superior o inferior. Uh-huh. Esta fue la primera marca de agua que hizo la fábrica de Fabriano, porque el Papa decidió que como el papel que estaban trayendo los árabes a Italia y el papel italiano no sabían cuál era de quién, dijeron vamos a pagar impuestos todos. Fabriano dijo no, y te voy a poner una marca en mi papel para que sepas que este es mío, se hace en Italia y no te pago nada. Y entonces los árabes tuvieron que pagar impuestos, pero los de Fabriano no. Esta es la primera marca de agua que se usó en Játiva, ya después. Esta marca de agua es alrededor de 1200 y esta un poquito posterior. Uh-huh. Ahí tenemos una miscelánea de marcas de agua. Uh-huh. Y aquí tenemos una marca de agua expuesta con una hoja de luz por atrás y datos. Cuando las marcas de agua se estudian, tenemos que buscar en otros autores, como Briquet, por ejemplo, que fue el primero que las fue documentando, y ver en qué números de Briquet están. Y entonces sabemos si el origen es de Piamonte o nada más el papel se usó en Piamonte, y podemos saber si una marca de agua salió del mismo molde de otro papel que esté en otro lugar. Uh-huh. La duración de las marcas de agua era aproximadamente de 2 años.
menos las de los libros de coro, que como eran unos formatos muy grandes, esos moldes llegaban a durar hasta 20, 25 años. Pero el papel de uso diario, como el que acabamos de ver, tenía una duración aproximada de 2 años. Aquí tenemos otros ejemplos de cómo se puede ver la misma marca de agua y sacar todos los datos de esto. Se estudian con una hoja de luz, que son carísimas, pero no le hace nada al papel. Aquí tenemos una marca de agua de vocabulario mexicano. Y esto es con más luz en el cuarto y con menos luces en el cuarto, entonces, en la biblioteca. También se pueden hacer calcas de las marcas de agua, porque como están en bajo relieve o en realzado, según de qué lado del papel las estemos viendo, se puede hacer calcas como cuando éramos chicos y los centavos los poníamos un papel encima y los frotábamos con un lápiz, igual que esto. Con infrarrojo, que se ve, pero no tan buena calidad. Y bueno, este es un formato que yo he utilizado para, en el mismo libro, este es el vocabulario en lengua castellana mexicana de Fray Antonio de Molina, y en cada página qué marca de agua hay y en qué posición está. Porque ningún libro mexicano del siglo XVI tiene durante todo el libro la misma marca de agua, lo que significaba que había una carencia de papel y que sacaban papel de donde fuera. Y ahora, de cada marca de agua se saca toda esta información. El código del motivo, la descripción, la altura y la anchura se van midiendo, el tipo de papel perjurado, porque es papel de molde, tipo de filigrana sencilla, que es de alambre de latón, posición en la hoja, si está este está en el margen interior, las letras tienen tal, cuántos corondeles hay en la página, que son las líneas que hemos visto en el molde, y cuántos puntizones caben en 20 milímetros. Y entonces ahí es donde uno se acaba los ojos contando cuántos puntizones del marco, del molde, hay en 2 milímetros. Entonces, medimos todo esto, la distancia entre los corondeles, y todo esto nos va a dar como la luz para ver si esta marca de agua está en otro lado. Entonces aquí son las reproducciones de la misma marca de agua, de las filigranas, y los datos bibliográficos, en dónde está el libro, en qué fondo, qué libro es, el autor. Odio este libro porque tiene 688 páginas, Speculum Conidiorum, y bueno, y luego, ¿quién lo sacó? Cuando se introdujeron los datos, las referencias bibliográficas y las correspondencias, ¿dónde más aparece esta marca de agua? Y estas mexicanas casi en ningún lado. Y bueno, se acabó.